proyecto de un creador que está representado por el Fondo de Bienes Culturales de Pinar del Río. Se dedica a la fabricación de humidores y estuches de lujo para tabaco. Destinado a la exportación, fundamentalmente a sustituir importaciones. El objetivo es fabricarlos en Cuba, incluso con mejor calidad que los que se traen de China, y destinarlo entonces a incrementar los volúmenes de exportación, porque le da un valor agregado al tabaco que se exporta, ¿no? Al estar introducido dentro del estuche de tabaco. Como parte del encadenamiento productivo, la industria de envases para el tabaco nos da la materia prima preelaborada. Generalmente se fabrican de playwood y ya vienen todas las piezas cortadas. Ya dentro de nuestro proyecto lo que nos dedicamos es a ensamblar el estuche, que consiste en ensamblarlo, ponerle el aro, la parte exterior, poner la tapa, el fondo, calibrarlo, o sea, tiene varios procesos de lijado para llevarlo a las dimensiones finales. Se pone bisagra, depende de como el cliente nos haya pedido, ¿no? El diferente tipo de bisagra. Se le pone un elemento que se llama tripa, también de playwood, que es el que garantiza que no le entre aire y se conserve los tabacos. Ya está el estuche listo entonces para pasar al proceso de pintura. El proceso de pintura, en dependencia del requisito del acabado de pintura, se aplica primero sellador, puede ser 1, 2, 3 manos de sellador para tapar los poros de la madera. Cada vez que se aplique sellador, pasa un proceso de lijado a mano. Todo el proceso tenemos que tener en cuenta que es a mano, es manual, sobre todo en pintura. Así se repite el proceso de sellado hasta que se logra una superficie con un acabado superficial casi espejo. Posteriormente se le aplica el tinte y después se le aplica un acabado. En el proceso de pintura, el problema fundamental que tiene es que las pinturas que se aplican tienen una base sólida. Esa base sólida, la que no se adhiere al estuche, va al medio ambiente, va a la atmósfera. Entonces, uno de los problemas fundamentales es eso, que teníamos una contaminación ambiental bastante grande. Esta pintura, cuando se proyecta, sale de la pistola, se crea una neblina que te influye en la calidad del producto, porque por deposición cae encima de la superficie del producto que estás pintando, pero también te influye en la persona, el pintor, que le puede caer encima de la piel, y si no usa máscara de protección, también va a las vías respiratorias. También esta contaminación ambiental provocaba en los vecinos, o sea, en el entorno, que los aerosoles, sobre todo el olor de los diluentes, les llegaba a ellos, ¿no? Entonces había la queja, incluso con el peligro de que el proyecto se viera afectado, ¿no? Hubiese que cerrar la producción porque estaba llegando hacia ellos esa contaminación ambiental por aerosoles. Para solucionar esta serie de problemas que nos encontrábamos, nos vemos en la necesidad de investigar de qué forma captar el residuo de polvo y de aerosol que se desprendían de las pistolas y que no se aprovechaban en el proceso de pintado, ¿no? Existen dos vías, una vía húmeda y una vía seca. La vía seca es una cabina de pintura que tiene un filtro de aire con un elemento filtrante que con el tiempo se va tupiendo. Esa vía no nos es factible porque incluso el material para el filtro es bastante costoso. La otra vía, que es la vía húmeda, que en este caso se llaman cortinas de agua, es la que veíamos con más factibilidad, ya que con recursos propios podíamos fabricar el sistema. Es un sistema cerrado de agua, o sea que no tiene un consumo elevado de agua, porque una vez que el sistema tiene el agua necesaria, lo que se hace es recircular. Recircula a través de una canal de rebozo, es una pared
que está frente al pintor, donde está cayendo el agua, donde las partículas de aerosol y de polvo se proyectan hacia esa agua y caen en una pileta que está en la parte inferior. Esa agua, o sea, es recogida por una bomba y regresa de nuevo a la canal de rebozo y se vuelve a rebosar, vuelve a caer por la pared de agua. El sistema también consta de un ventilador centrífugo que inyecta aire fresco en el área donde están los operarios, donde están los pintores. Esto les facilita que le está renovando constantemente el aire con aire limpio, pero también facilita el tiro que hacen los extractores, ¿no? Porque crea un flujo, en ingeniería se conoce como un flujo laminar de aire, y entonces esto garantiza que la pintura que está en el ambiente no se arremoline, no se cree neblina, sino que está dirigida hacia la pared de agua. Hay partículas que son los aerosoles, que son muy pequeñas, que no se impregnan en el agua, siguen viajando con el aire. Entonces el sistema tiene detrás un tiro inducido o una succión con unos ventiladores axiales y van succionando ese aire que todavía tiene esa neblina, esa nebulosa o esas partículas pequeñas de aerosoles, las arrastra. Una vez que las arrastra por pérdida de velocidad, por una cuestión de diseño de la caja de pérdida de velocidad que tiene la cortina de agua en la parte posterior, esas partículas caen también en el agua y pasan al proceso de ir a la trampa de agua. El aire succionado por los ventiladores todavía tiene aerosoles, todavía tiene partículas que son del orden de una micra, o 0,001 milímetros. Ese aire, o sea, ese aerosol es el que llegaba a los vecinos de los alrededores, ese olor. Entonces, es una segunda parte de la estructura de este sistema de captación de polvo y aerosoles es un deflector de aire, que consiste en un elemento mecánico, o sea, unos conductos que proyectan, obligan a que todo el flujo de aire sea proyectado contra una pared o una superficie de agua que está en una pileta. Al pasar por una abertura bastante estrecha, alrededor de 4 pulgadas, 100 milímetros, todas las partículas, o un mayor por ciento de partículas, quedan impregnadas en esa agua. Y entonces el olor se disminuye de forma bastante considerable. De hecho, ya no hemos tenido más quejas de los vecinos por el hecho de que no se proyecta ese olor, no le llega a ellos. Un problema que teníamos es que al principio el sistema no tenía la trampa y la bomba siempre se nos tupía con los residuos sólidos. Bueno, nos dimos la tarea también de fabricar una trampa para sólidos donde una vez que el agua llega a un primer tabique de la trampa, los sólidos pesados van al fondo, donde después por un sistema de drenaje se evacúan. Y los sólidos que flotan en el agua pasan a través de un rebosadero a un segundo tabique. En el segundo tabique ellas se quedan flotando en la superficie, pero la toma de succión de la bomba está en el fondo. Como la bomba está tomando el agua de la parte inferior, solamente está tomando el agua más limpia, menos contaminada, ¿no? Y la impulsa nuevamente hacia la canal de rebozo y posteriormente, bueno, la canal de rebozo vuelve a pasar de nuevo por la cortina que está frente al pintor, repitiéndose el ciclo. Por lo tanto, el sistema consta de dos fluidos, un fluido gaseoso que es el aire, que es el tiro de aire que provocan los ventiladores, una parte está succionando, la otra parte la está impulsando, forzado hasta el deflector, y otro fluido que es el agua. Por eso decía al principio que el agua no se pierde, no se gasta agua, porque es un ciclo cerrado. Bueno, cuando ya lleva ciertos días ya trabajándose de acuerdo al tinte que se está aplicando, el sellador, y ya el agua está muy contaminada, entonces es que se evacúa esa agua. Que se evacúa a la pileta donde está el deflector de aire, no se echa para la tierra, ¿no? Se evacúa hacia esa pileta. Y después por evaporación, entonces
es que el proceso continúa prácticamente solo. Y en nuestro proyecto también, bueno, ya vimos que resultó y ampliamos nuestras capacidades productivas con una segunda cabina también de pintura, ¿no? Esta segunda cabina que ya la hemos hecho tomando la experiencia de la primera, nos garantiza que podamos trabajar incluso en días húmedos, porque la humedad relativa del aire ese fresco que hablaba, que se insufla al operario, a la cabina, está ya tratada con sistema de frío, o sea, tiene menor humedad relativa. La acogida que ha tenido este proceso en el Fondo de Bienes Culturales ha sido muy positiva y nos han apoyado mucho. El trabajo resultó relevante en el fórum de base de la filial de Pinar del Río y resultó mención en el fórum nacional del Fondo de Bienes Culturales.